Hola compañeros, en este video vamos a ver qué son las sentencias anidadas o también conocidas como estructuras anidadas, y estas son aquellas en las que colocamos una estructura dentro de otra. Cuando digo estructura hago referencia a lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto estructura estructura if-else, estructura if-else-if-else y estructura switch case. Entonces, a lo que hace referencia sentencias anidadas es a que dentro de una estructura if puedo colocar cualquiera de las tres otras estructuras, siempre y cuando sea dentro del proceso. De igual manera, si construyo una estructura switch case, puedo dentro de los casos colocar cualquiera de las tres estructuras restantes. Bien, eso funciona de igual manera con las cuatro estructuras que hemos visto. Dentro de cualquiera de esas estructuras se puede meter cualquiera de las otras. Inclusive se puede repetir la misma estructura dentro de ella misma. Por ejemplo, un if-else y dentro de ese if-else poner otro if-else y dentro de ese otro if-else. Bien, a eso se refiere con anidados. Vamos a ver esto un poco más práctico en un ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. En un juego, una persona será ganadora si tiene la combinación de la letra A y el número 1 en su ficha. Determinar un algoritmo que permita ingresar los datos de la ficha y decir al usuario si ha ganado o por el contrario no ha tenido suerte. Este ejemplo ya lo habíamos resuelto previamente en un video, sin embargo, en este caso lo vamos a resolver de una manera diferente. Hay que recalcar que para que la persona gane es necesariamente obligatorio que tenga la letra A y el número 1. Si no tiene la letra A, no gana. Y si no tiene el número 1, tampoco gana. Tiene que cumplirse en las dos condiciones, de que tenga la letra y que tenga el número para que pueda ganar. Bien, la manera en la que se soluciona este ejercicio o la nueva manera que vamos a ver es la siguiente. Vamos a tener una variable de tipo char donde vamos a guardar la letra que la persona ingrese y una variable de tipo entero donde vamos a guardar el número. Entonces vamos a tener una estructura general que es un if else que tiene un proceso interno el cual está dentro de los corchetes rojos. Vamos a mirarlo como si fuera normalito, un if normalito. Entonces lo primero que hacemos es preguntar si la letra es exactamente igual a A. Estaríamos asegurando que la persona tiene la letra A. Si la condición se cumple, realizamos el proceso que está dentro de los corchetes. Pero el proceso que está dentro de los corchetes es otra estructura if-else. Bueno, digamos que sí tiene la letra A y entra a hacer lo que está en el proceso. Ahora lo que voy a hacer es preguntar si el número es exactamente igual a 1. Como ya entró a este proceso que está dentro de corchetes rojos, yo ya me aseguré de que cumplió una de las dos condiciones, que tiene la letra A. Ahora tengo que asegurarme de que tenga el número 1. Si cumple ambas condiciones, entonces el usuario ha ganado. Pero si digamos acá, si número es exactamente igual a 1, si esta condición no se cumple, entonces el usuario no ha ganado. ¿Por qué? Porque tiene que tener tanto la letra como el número. Cuando está acá, ya tiene la letra. O sea, cuando hago la pregunta de que si el número es exactamente igual a 1, ya tiene la letra. Pero si el número no es un 1, aunque tenga la letra, si no tiene el número, no gana. Por eso se saltaría al else. Por otra parte, si al comienzo del programa se indica que la letra es diferente de A, es decir, esta condición no se cumple, entonces, recordando la estructura if-else, si esta condición no se cumple, va a ser el proceso que esté dentro del else, y el proceso es publicar que el usuario no ha ganado. Esto es una estructura anidada, es colocar un if o una estructura if-else o una estructura switch case o una estructura if-else-if-else dentro de otra estructura. Bien, entonces en este caso, dentro de un if, que sería este, colocamos otro if. A eso hace referencia estructuras anidadas. Vamos a ver otro ejemplo. Determinar si un número A es múltiplo de otro número B. Si el número es múltiplo,
entonces se deberá determinar si A es par o impar. Pero si el número no es múltiplo, se deberán sumar los dos números A y B y publicar si la suma es par o impar. Entonces lo primero que debemos hacer es preguntar si el número A es múltiplo del número B. Para ello, primero pedimos los datos al usuario y los guardamos en una variable de tipo entero. Y para saber si un número es múltiplo del otro, nos ayudamos del módulo. En los videos anteriores vimos que para saber si un número es múltiplo de otro, realizamos el módulo entre los dos números. Y si el resultado es igual a 0, quiere decir que el número sí es múltiplo. Pero si esta condición no se cumple, quiere decir que no es múltiplo. Bien, entonces me dice, si el número es múltiplo, entonces se deberá determinar si A es par o impar. Entonces digamos que esta condición sí la cumple. Ahora lo que debo hacer es determinar si el número A es par o impar. Entonces dentro de este if vamos a colocar otro if, donde ¿qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar si el número A es par o es impar. Si el número es par, esta condición se tiene que cumplir. Si se cumple, realizamos la operación que está dentro de los corchetes verdes. Pero si esta condición no se cumple, entonces saltamos al else y hacemos el proceso que está dentro de los corchetes verdes, del else. Entonces, tenemos que si se cumple el número es par, pero si no se cumple, el número es impar. Por otra parte, me dice que si el número no es múltiplo, se deberán sumar los números A y B y publicar si la suma es par o impar. Entonces, si esta condición no se cumple, voy a hacer lo que está en el else, pero el proceso que está en el else, dentro de corchetes rojos, es otro if, donde pregunto si la suma entre A y B módulo de 2 es exactamente igual a 0. Estoy preguntando si la suma entre A y B es par o impar. Entonces, únicamente publico. Si esta condición se cumple, digo que la suma es par. Si no se cumple, digo que la suma es impar. Aquí algo importante a tener en cuenta para entender bien esto y para realizar bien los programas es saber dónde abren y dónde cierran los procesos de cada if, porque si se coloca mal un corchete, entonces es posible que el código no funcione o de plano salgan errores. En este caso los tengo separados con colores. Entonces el color rojo es para el proceso del if principal y el color verde es para el proceso del if secundario, del que está anidado. Bien, finalmente voy a dejar aquí unos ejemplos para que ustedes los observen. Es una estructura de cómo se pueden anidar varios if o, por ejemplo, en este caso, se anidan switch case dentro de un if y dentro de ese switch case se anida otro if. Entonces es para que ustedes lo observen, tengan en cuenta los corchetes, lo analicen y muchas gracias, hasta pronto.